Hola, mi nombre es Lice de Abreu Figueira y soy médico del Servicio de Promoción de la Salud de Sanicas. Bienvenidos al taller de hoy, Prevención de Cáncer Colorectal. El día de hoy hablaremos de qué es el colon y el recto, su función, los síntomas que nos deben alertar del cáncer de colon de forma general y el tratamiento del cáncer de colon y recto. Y por supuesto, cómo podemos prevenir esta patología tan importante. Este taller tendrá una duración aproximada de 25 a 35 minutos y durante mi intervención podéis ir dejando vuestras preguntas pinchando en el símbolo de interrogación que está en la parte superior de la pantalla. Al final del taller vamos a dedicar unos minutos a contestar algunas de ellas. Recordad también que podéis descargaros un resumen del contenido de este taller clicando en el icono que os mostramos y que podéis ver en la misma pantalla donde estáis visionando este taller. Estamos seguros de que este documento será muy útil para consultarlo posteriormente. Me gustaría iniciar este taller haciendo un repaso de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de qué es el colon, y qué es el recto, qué es el cáncer de colon y recto, los factores de riesgo para desarrollar cáncer colorectal, qué causa el cáncer colorectal, los síntomas, su diagnóstico, la prevención de esta patología en la población general y en la población con antecedentes familiares y, por supuesto, su tratamiento. Ahora bien, ¿qué es el colon? El colon o intestino grueso es un tubo largo y hueco que forma parte del sistema digestivo. Su principal función es formar las heces. Mide aproximadamente 1 metro de largo y se encuentra en la parte baja del abdomen, en donde desemboca el intestino delgado. El colon recibe todos los desechos de la digestión y cuando ya se han absorbido todos estos nutrientes de la comida para el buen funcionamiento del cuerpo, una vez recibimos todos estos desechos, el colon va a absorber agua, cambiando el estado de las heces de contenido líquido a sólido para así no tener diarrea todo el tiempo, por ejemplo, ¿vale? Además, el colon se encuentra la flora intestinal que está constituida por millones de bacterias que conviven armónicamente con el organismo y desempeñan una función súper importante a nivel autoinmunitario. Al final de este tubo, que es el colon, se encuentra el recto. Está situado justo después de acabar el colon. Este mide aproximadamente 15 centímetros y su principal función va a ser recibir los materiales de desecho que quedan después de todo el proceso de digestión y de ahí las heces salen a través del ano. Ahora bien, ¿qué es el cáncer de colon o cáncer colorectal? Le digo cáncer colorectal porque al estar uno tan cerca del otro, pues normalmente se relacionan. El cáncer que se inicia en el colon se llamará cáncer de colon y el cáncer que se inicia en el recto se llamará cáncer de recto. Como he dicho antes, están tan conectados que no podemos separar esta patología. Es por eso que el cáncer que afecta a cualquiera de estos órganos también se les llama cáncer colorectal. El cáncer de colon suele afectar a los adultos mayores, aunque también puede ocurrir a cualquier edad. Por lo general, comienza como grupos pequeños y no cancerosos, es decir, benignos, de células llamadas pólipos que se forman en el interior del colon. Con el tiempo, algunos de estos pólipos pueden convertirse en cáncer. Los pólipos pueden ser pequeños y generar pocos o ningún síntoma, y por esta razón los médicos recomendamos pruebas de detección regulares para ayudar a prevenir el cáncer de colon mediante la identificación y extirpación de pólipos antes de que estos se puedan convertir en cáncer. Para cualquier patología van a existir factores de riesgo y estos los vamos a dividir en factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. Primero me voy a enfocar en lo que podemos actuar nosotros, en los factores de riesgo en los que podemos trabajar, en donde somos nosotros los protagonistas. Los factores de riesgo modificables. Muchos factores relacionados con el estilo de vida han sido vinculados con el cáncer colorectal. De hecho, los vínculos que hay entre la alimentación, el peso, el ejercicio con el riesgo de cáncer de colon son algunos de los más estrechos entre todos los tipos de cáncer. El primero, sobrepeso u obesidad. El sobrepeso o la obesidad aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de colon y de recto, tanto en los hombres como en las mujeres, aunque esta asociación parece ser mayor entre los hombres. Lograr y mantenerse en un rango de peso saludable puede ayudar a reducir su riesgo. La inactividad física.
Una persona que no realiza actividad física tiene una mayor probabilidad de desarrollar cáncer colorectal. Practicar actividad física de manera habitual y a intensidad moderada puede ayudar a disminuir el riesgo. El ejercicio rutinario le va a ayudar a mantenerse en un peso saludable y regula algunas hormonas que contribuyen al desarrollo del cáncer. Asimismo, ayuda a mantener un sano sistema inmunitario que contribuye también a que no se desarrollen estas enfermedades. La alimentación saludable. Una alimentación con un alto contenido de carne roja, tales como cerdo, cordero, hígado o carnes procesadas como perritos calientes, embutidos de mala calidad, puede aumentar también el riesgo de cáncer colorectal. Las carnes cocinadas a temperaturas muy altas, fritas, asadas o a la parrilla, pueden liberar químicos que podrían aumentar el riesgo de este cáncer, aunque no existe una determinación en qué tanto aumenta el riesgo. Es por ello que debemos comer de forma variada y equilibrada, priorizando verduras, frutas, harinas integrales y proteína vegetal o animal no procesada. El nivel bajo de la vitamina D en la sangre. Un estudio realizado por investigadores del Instituto de Oncología del Vall d'Hebron confirma que la carencia de vitamina D, que se obtiene a través de la ingesta de algunos alimentos como la leche o las grasas de pescado y la exposición a la luz solar, va a aumentar la agresividad del cáncer de colon. Por lo tanto, es de esperarse que un déficit de esta vitamina podría estar relacionada también con el aumento del riesgo del cáncer colorectal. El tabaquismo. Las personas que han fumado por mucho tiempo tienen una probabilidad mayor de desarrollar este cáncer que las personas que no fuman. El consumo de alcohol en grandes cantidades. El cáncer colorectal ha sido vinculado al consumo excesivo de alcohol. Aunque lo mejor es evitar estas bebidas, la dosis recomendada es de 1 bebida al día para las mujeres y no más de 2 bebidas para los hombres. Reducir o suprimir el consumo de alcohol podría dar muchos beneficios a tu salud, incluyendo un menor riesgo para muchos tipos de cáncer, no solamente el cáncer colorectal. Ahora bien, hay factores de riesgo en los que no podemos hacer absolutamente nada. El envejecimiento, el riesgo del cáncer colorectal aumenta con la edad y aunque los adultos jóvenes pueden llegar a tenerlo, es mucho más común después de los 50 años de edad. Esto tiene relación con la aparición de los pólipos. Normalmente aparecen a partir de los 45 años, sobre todo en hombres. Los antecedentes personales de cáncer colorectal o pólipos colorectales. Si ha tenido algún antecedente de pólipos adenomatosos, de los que hablaré un poquito más adelante, el riesgo de padecer de este cáncer va a aumentar, especialmente si estos pólipos son grandes, si existen muchos de ellos o si alguno de ellos muestra alguna displasia. La displasia es una modificación de las células y existe una mayor predisposición a que degenere en cáncer. Si has tenido cáncer colorectal anteriormente, aunque haya sido extirpado en su totalidad, pues va a tener más probabilidad de desarrollar nuevos cánceres en otras áreas del colon o del recto. Las probabilidades de que esto suceda son mucho mayores si ha padecido un primer cáncer colorectal siendo joven. También los antecedentes personales de enfermedad inflamatoria del intestino. Existen dos entidades, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Estas dos patologías aumentan el cáncer colorectal. Si las padeces, puedes que necesiten empezar pruebas de detección para el cáncer de colon o una edad más temprana y realizarlas con más frecuencia. La enfermedad inflamatoria intestinal es diferente que el síndrome del intestino irritable, el cual no va a aumentar el riesgo de cáncer. Mucha gente tiene ese miedo, ¿vale?, al tener síndrome del intestino irritable, pero no, este no aumenta o no hay estudios que comprueben que aumente el cáncer colorectal. Si has tenido un antecedente familiar de cáncer colorectal o pólipos adenomatosos en la familia, la mayoría de estos cánceres se descubren de personas que no han tenido antecedentes de cáncer, pero sí que es verdad que a pesar de esto, casi 1 de cada 3 personas que llegan a tener cáncer colorectal tienen otros familiares que lo han padecido anteriormente. Las personas con un antecedente de cáncer colorectal de un familiar de primer grado, es decir, padre, madre, hermano o hermanas, e incluso hijos, tienen mayor riesgo y el riesgo es aún mayor si este familiar fue diagnosticado con cáncer cuando tenía menos de 45 años o si más de un familiar de primer grado es afectado. Ahora bien, también hay síndromes hereditarios, que es alrededor del 5%, es una minoría. Estos trastornos genéticos hereditarios forman parte de mutaciones que pueden causar síndromes de cáncer y que pueden llevar a padecer la enfermedad.
Los síndromes hereditarios más comunes asociados con el cáncer colorectal son el síndrome de Lynch y la poliposis adenosa familiar. Pero también hay otros síndromes menos comunes que también pueden incrementar el riesgo de desarrollar este cáncer. Es importante que si les diagnostican este tipo de síndromes, pues se pongan en contacto con su médico digestivo o su médico cirujano abdominal del aparato digestivo para que le hagan pruebas más recurrentes. La diabetes tipo 2. Las personas con diabetes tipo 2, usualmente que no dependen de la insulina, tienen un mayor riesgo de padecer cáncer colorectal. Tanto la diabetes tipo 2 como el cáncer colorectal van a compartir algunos de los mismos factores de riesgo, como tener sobrepeso, como ser sedentario. Sin embargo, aun cuando se toman estos factores en consideración, las personas con diabetes tipo 2 todavía presentan mayor riesgo. Un turno de trabajo nocturno. Aunque es necesario realizar más investigaciones al respecto, algunos estudios sugieren que trabajar del turno de noche regularmente puede aumentar el riesgo de cáncer colorectal. Se cree que esto se debe a cambios en los niveles de la melatonina, que es una hormona que responde a los cambios de luz. No hay que alarmarse, pero bueno, sí que forma parte de los factores de riesgo. ¿Cómo reconocer el cáncer de colon? Vamos a hablar ahora un poco de los signos y síntomas que podría desencadenar el cáncer colorectal. Normalmente no necesariamente va a provocar síntomas y en ocasiones cuando se producen suelen encontrarse en una fase muy avanzada, pero sí que hay algunos casos que podemos nosotros valorar, como el cambio en el hábito de evacuación, como que empecemos a tener diarrea, estreñimiento, reducción del diámetro de las heces fecales por varios días. Esto es un síntoma de alarma que tenemos que consultar con el doctor. Sensación de necesitar usar el inodoro y que no desaparece después de haber tenido una evacuación intestinal. Esto se llama tenesmo rectal y es básicamente que vamos al servicio, evacuamos de forma normal y luego nos quedamos con esa sensación rara de que queremos seguir defecando pero no podemos. Sangrado rectal con sangre roja brillante. Sangre en las heces fecales que puede provocar que se vean oscuras, ¿vale? Estas son dos entidades diferentes. La primera, cuando vemos sangre en las heces que se ve roja rutilante y luego que las heces se vean muy oscuras, eso puede indicar sangrado en partes más superiores del intestino y también nos pueden alertar a que tengamos algo a nivel abdominal. Cólicos o dolor abdominal, debilidad y cansancio, pérdida inexplicable de peso, pérdida de apetito. A menudo los cánceres colorectales pueden producir sangrados en el tracto digestivo. Esta sangre, como anteriormente comenté, puede causar que se vean más oscuras, aunque normalmente las heces mantienen un aspecto normal. Pero con el pasar del tiempo, la pérdida de sangre se puede acumular y causar recuento de glóbulos rojos disminuidos y anemia. En ocasiones, el primer signo de cáncer colorectal es un análisis de sangre en que muestra este bajo recuento de glóbulos rojos o una anemia marcada. Muchos de estos síntomas que mencioné anteriormente pueden verse también en afecciones completamente distintas al cáncer de colon, tales como infecciones, hemorroides, síndrome del intestino irritable. No obstante, si tiene cualquiera de estos problemas, es importante que consulte con su médico de inmediato para que pueda determinar la causa y recibir tratamiento de ser necesario. Ahora nos vamos a detener un poco en el diagnóstico. Para detectar el cáncer colorectal, las pruebas y exámenes de detección de este cáncer se realizan como parte del proceso de determinar la presencia de cáncer en las personas que no presentan ningún síntoma. Se pueden usar varias pruebas para detectar el cáncer de colon y recto, que pueden ser divididas en dos grupos principales. Las que son directamente pruebas de heces fecales, por medio de estas pruebas se examinan las heces, el excremento, para saber si hay signos de cáncer. Estas pruebas son mucho menos invasivas y fáciles de realizar, simplemente necesitamos una muestra, pero necesitan realizarse con más frecuencia. También están los exámenes visuales, los estructurales. Con estas pruebas se observa la estructura del colon y el recto para determinar cualquier área normal. Se puede hacer con un endoscopio, que es un instrumento parecido a un tubo con una camarita diminuta y una fuente de luz que se inserta en el recto, o con estudios por imágenes especiales como rayos X. Ejemplo de estas pruebas puede ser la colonoscopia o la colonografía por CT, que es una colonoscopia virtual. Y también está la sigmoidoscopia flexible, que es igual, una camarita que pasa a través del intestino grueso. Aunque cada una de estas pruebas tiene ventajas y desventajas,
y algunas de ellas podrían ser mejores opciones para usted que otras, lo más importante es hacerse la prueba, independientemente de la que elijas. Para ello siempre tendrás asesoría de un profesional. Se debe tener en cuenta que si se desea hacer una prueba de cribado que no sea la colonoscopia y surge algún resultado anormal, se deberá hacer una colonoscopia. Es decir, si sale en una prueba de sangre oculta en heces sangre positiva, en este caso tendremos que hacernos una colonoscopia para ver de dónde viene esa sangre. Estas y otras pruebas también se pueden hacer cuando la persona presenta síntomas de cáncer colorectal o de otras enfermedades digestivas, tales como enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para prevenir el cáncer colorectal? Yo creo que esta es la parte más importante. Como mencioné anteriormente, hay factores de riesgo en los que podemos trabajar y somos nosotros los protagonistas. Existen medidas sencillas que constituyen hábitos de vida saludables, eficaces en la ayuda para la prevención del cáncer. Hacer una dieta habitualmente baja en grasas saturadas, bajas en carnes rojas, muy cocinadas o en contacto directo con el fuego, baja en carnes procesados, una dieta muy rica en fibra, frutas, legumbres, vegetales, hacer ejercicio físico frecuente evitando la obesidad, no fumar y moderar o suprimir el consumo de alcohol son muy importantes medidas para la prevención. Deben recordar que hay profesionales que les pueden asesorar con mucho gusto para generar los cambios necesarios en los hábitos de salud, como dejar de fumar, comer más saludable, incluso realizar más actividad física. Si se llegan a sentir perdidos para iniciar ciertas pautas, no duden en contactar con su profesional sanitario. Para llevar un buen control de su salud es necesaria la realización de pruebas de cribado. Esta parte de la prevención es súper importante porque, ¿qué son las pruebas de cribado? Mucha gente se lo preguntará. ¿Cuál es su objetivo? Las pruebas de cribado, también llamadas de screening, son pruebas que se realizan para detectar de forma muy temprana algunos tipos de cáncer. Por ejemplo, el eco mamario o mamografía en el cáncer de mama, el antígeno prostático y la visita anual al urólogo a partir de los 40 años en los hombres para el cáncer de próstata, la citología en el caso de cáncer de cuello uterino. El objetivo de todas estas pruebas de cribado en el caso de cáncer colorectal es diagnosticar la presencia de pólipos de colon y recto que se puedan ser tratados sin cirugía o bien detectar cáncer colorectal en fases muy iniciales, aumentando así las probabilidades de curación. Los pólipos de colon en el recto son tumores benignos que en algunos casos pueden ser precursores del cáncer colorectal. Si son extirpados cuando aún no se ha desarrollado el cáncer, podemos prevenir su aparición posterior. Actualmente existen 3 pruebas para realizar el cribado. Está la detección de sangre oculta en heces, prueba que detecta la presencia de pequeñas cantidades de sangre no visibles en las heces, y para su realización es necesario simplemente la recogida de muestra de varias deposiciones consecutivas. Posteriormente, estas van a ser analizadas por el laboratorio y si el resultado es positivo, se debe realizar un estudio más completo, habitualmente mediante colonoscopia completa. Está también la sigmoidoscopia, que es una técnica que explora únicamente los últimos 60 centímetros del intestino grueso por medio de un endoscopio. Permite la extirpación de los pólipos si es que existen y la toma de biopsias. Solo detecta el 80% de las lesiones, ya que no explora todo el colon. Y finalmente está la colonoscopia, que es una prueba en la que se explora la totalidad del colon. Es más costosa y laboriosa que la sigmoidoscopia, además que requiere pues, una dieta específica y demás. Y por supuesto va a tener más riesgos, pero sobre todo por la anestesia, ¿vale? Puede que sea necesario sedar a la persona a quien se tiene que explorar. Permite, al igual que la sigmoidoscopia, la extirpación de pólipos y, si existen, por supuesto, y la toma de biopsias. Ahora bien, ¿cuándo debo realizarme las pruebas de cribado y con qué frecuencia me las debo realizar? En el esquema que se ve en la diapositiva siguiente, se puede observar de una forma muy sencilla qué debemos hacer para el control y encontrar si tenemos a tiempo un posible cáncer de colon. En personas sin antecedentes personales y familiares de cáncer de pólipos, el cribado se debe hacer a partir de los 50 años y este consistirá en la sangre oculta en heces de forma anual o una sigmoidoscopia cada 5 años o colonoscopia cada 10 años. Antes de los 50 años no está indicado en el cribado si no existen antecedentes familiares o personales. En personas menores de 50 años con antecedentes familiares de pólipos o cáncer colorectal, se hará el cribado de la siguiente manera.
La primera manera, si se trata de una familia con poliposis o cáncer colorectal hereditario o de pacientes con colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, debe ser estudiada por un especialista y seguir las recomendaciones especiales de cribado. Si la persona tiene 2 o más familiares con pólipos o cáncer, o bien uno solo, pero que lo sufrió antes de los 60 años, se hará una colonoscopia cada 10 años desde los 40 años de edad o desde una edad 10 años menor a la que un familiar con cáncer cuando éste se detectó. Por ejemplo, si a nuestro padre le detectaron cáncer de colon a los 40 años, pues nosotros tendríamos que hacernos una colonoscopia a los 30 años, 10 años antes del diagnóstico de nuestro familiar. Si la persona tiene un solo familiar con pólipos o cáncer afectado a la edad de 60 años o más, el cribado se hará como en las personas de riesgo general, pero empezando a los 40 años y no a los 50, es decir, empezamos 10 años antes del cribado. Hay varios tratamientos también para el cáncer colorectal, ya estamos llegando al final. Hay varios tipos. Las recomendaciones y opciones del tratamiento van a depender de varios factores, entre ellos el tipo y estado del cáncer, los efectos secundarios posibles, así como las preferencias del paciente y su estado de salud en general. Hay que tomarse su tiempo para obtener información sobre todas las opciones de tratamiento y asegurarse de hacer preguntas sobre las cosas que no estén claras. Hablar con el médico y tener cercanía con él y comentarle los objetivos de cada tratamiento puede hacer que pues, tomemos la decisión de una forma más clara. Estos tipos de conversaciones en medicina se denominan toma de decisiones compartidas. Es algo especialmente importante en los casos de cáncer colorectal, ya que existen diferentes opciones de tratamiento. Se debe considerar los factores como los siguientes: las demás afecciones médicas del paciente, la salud general del paciente, posibles efectos secundarios en el plan de tratamiento, otros medicamentos que esté tomando el paciente, el estado nutricional del paciente y su apoyo social y familiar. Ahora bien, existen varios tratamientos. La cirugía es la primera, es la extirpación del tumor y parte del tejido circundante sano durante una operación. A menudo se denomina extirpación quirúrgica. Es el tratamiento más frecuente para el cáncer colorectal. Además de la extirpación quirúrgica, las opciones quirúrgicas para el cáncer colorectal incluyen cirugía laparoscópica, que es una técnica en donde se pasan varias cámaras de visualización por el abdomen mientras el paciente está anestesiado. Las incisiones son mucho más pequeñas y el tiempo de recuperación suele ser mucho más corto que con la cirugía del colon estándar. Este método de cirugía es tan eficaz como la cirugía de colon convencional para extirpar el cáncer. También está la colostomía para el cáncer de recto. Esta consiste en una abertura quirúrgica o estoma a través del cual el colon se conecta a la superficie abdominal, a la pared abdominal, para proporcionar una vía por la que puedan salir los excrementos del cuerpo. Estos excrementos son recolectados en una bolsa que lleva el paciente. En ocasiones, la colostomía es solamente temporal para permitir que el recto sane. En otros casos, puede ser permanente. La ablación por radiofrecuencia o crioablación. Algunos pacientes podrían someterse a una cirugía para extirpar estos pólipos a través del frío o el calor. Este tratamiento, incluye es como una especie de energía en forma de ondas de radiofrecuencia para calentar los tumores, llamado ablación por radiofrecuencia, o para congelar el tumor, llamado crioablación. No todos los tumores pueden tratarse de esta forma, pero podría ser también una opción. La quimioterapia y el tipo de quimioterapia. El número de ciclos, el tipo de quimioterapia va a depender de muchos factores, como la edad del paciente, la extensión del cáncer o el tipo de cáncer en el que se tenga el colon. La quimioterapia sistémica son medicamentos que se administran a través de la sangre, a través de una vena, o se toman por vía oral. Estos medicamentos ingresan a su torrente sanguíneo y llegan a todas las áreas del cuerpo. Esto puede ayudar a reducir el riesgo de que el cáncer colorectal se propague hacia otras partes del cuerpo. Ahora bien, también existe la quimioterapia regional. Son medicamentos que se administran directamente en la arteria que conduce hasta la parte del cuerpo con el tumor. Este método enfoca la quimioterapia a las células cancerígenas de dicha área. Además, reduce los efectos secundarios al limitar la cantidad de medicamento que alcanza el resto del cuerpo. La infusión arterial
hepática o quimio se administra directamente en la arteria y es un ejemplo de quimioterapia regional que algunas veces se puede usar para tratar el cáncer de colon. La radioterapia es una metodología que utiliza rayos o partículas de alta energía, por ejemplo rayos X, para destruir células cancerosas. Se usa más a menudo para tratar a personas con cáncer de recto que con cáncer de colon, pero para algunos cáncer de recto y de colon, la quimioterapia en conjunto con la radioterapia puede ofrecer mejores resultados. También está la terapia dirigida. A medida que los investigadores aprenden más sobre los cambios de los genes y las proteínas que contribuyen al desarrollo del cáncer colorectal, se han desarrollado medicamentos más recientes para combatir estos cambios de manera específica. Los medicamentos de terapia dirigida funcionan de distinta manera a los que se usan comúnmente en la quimioterapia. Algunas veces estos medicamentos funcionan cuando los medicamentos convencionales de quimioterapia no son eficaces y a menudo presentan efectos secundarios diferentes y menos graves. Se pueden usar junto con la quimioterapia o por sí solos si la quimioterapia ya no ha sido eficaz. También está la inmunoterapia, que es el uso de medicinas para ayudar al sistema inmunitario de una persona para que reconozca y destruya las células cancerosas más eficazmente. Esta terapia se puede utilizar para tratar a algunas personas con cáncer colorectal avanzado. Aunque no exista una forma para prevenir o evitar por completo el cáncer colorectal, se pueden tomar medidas que pueden ayudar a reducir su riesgo, tales como cambiar aquellos factores de riesgo que sí podemos controlar, como tu alimentación o tu estilo de vida, dejar el tabaco y el alcohol en exceso, hacer más ejercicio físico y, por supuesto, siempre consultar a su médico para realizarse las pruebas de cribado necesarias. Ahora vamos con la ronda de preguntas del taller. Vale, la primera pregunta que me hacen es, ¿la hemorroide tiene algo que ver? No, no hay un factor de riesgo que indique que las hemorroides van a desarrollar cáncer de colon a posterior. Ten en cuenta que las hemorroides son varices, ¿vale? En las venas que están alrededor del ano. No tiene nada que ver. Lo que sí tienes que estar pendiente en este caso es con el tema de la sangre oculta en S, que puede salir positivo. Luego, tengo deficiencia de vitamina D desde hace tiempo y por indicación médica llevo varios años tomando pastillas para solucionarlo. Pero ¿qué alimentos son los más ricos en esta vitamina para poder incluirlos en mi dieta habitual? Bueno, ya lo comenté en el taller, los ácidos grasos con omega 3, los pescados, frutas, verduras y la exposición al sol. Si tenemos déficit de vitamina D, tenemos que también saber el por qué tenemos tanto déficit de vitamina D. Yo te recomiendo que inicies un seguimiento por parte del servicio de nutrición para saber si tienes alguna intolerancia alimentaria o algún problema en tu microbiota intestinal que no esté dejando que se absorba de forma correcta la vitamina D. Quería saber si a mi padre se lo detectaron a los 76 años y yo no tengo signo ni síntomas, ¿a qué edad debería realizarme el estudio? Pues como a tu padre se lo han diagnosticado con más de 60 años, tendrías que hacerte las pruebas de cribado general, es decir, sangre oculta en heces o sigmoidoscopia cada 5 años o colonoscopia cada 10 años a partir de los 50 años, como parte de la prevención. ¿Todos los pólipos de colon degeneran en cáncer? No, no todos los pólipos de colon degeneran en cáncer. De hecho, los pólipos son muy comunes, sobre todo en varones mayores de 45 años, y hay diferentes tipos de pólipos. Están los pólipos adenomatosos, los pólipos vellosos, etc. Y va a depender de las características del pólipo, pues que degeneren o tengan más riesgo de degenerar en cáncer que no. Lo ideal es que te hagas tu chequeo con la colonoscopia. Tengo 42 años y me quitaron un divertículo perforado a mis 18 años. Me he hecho 2 colonoscopias y tengo divertículos. Están bien. Mi pregunta es, a mi edad, ¿cada cuántos años tengo que hacerme colonoscopia? A ver, al tener antecedentes de pólipos, deberías iniciar a la edad de 40-45 años para determinarlo. Yo te recomiendo que a partir de los 40, es decir, desde ya, empieces con sangre oculta en heces. Como los pólipos que te resecaron no fueron malignos y estaba todo bien, pues como la población general. Si he tenido pólipos, ¿debería hacerme algún control? Sí, efectivamente, deberíamos hacernos controles. Si tenemos antecedentes de pólipos o de cáncer de colon, tendríamos que empezar a partir de los 50 años a hacernos como la población general. Y si alguno de estos pólipos tenía riesgo de generar en cáncer, pues antes.
Una operación de colon para coser una herida puede haber sido un factor de cáncer de colon diagnosticado 5 años después, si la operación no ha estado bien hecha, por ejemplo. No, a ver, si hubo algún problema del colon, tendríamos que saber por qué te operaron. Quizás no fue la cirugía, sino el por qué te tuvieron que operar del colon, ¿vale? Pero la cirugía no tendría por qué tener que ver. ¿Se puede vivir sin colon? Sí, sí que se puede vivir sin colon. A ver, cualquier persona podría vivir sin ella, simplemente le harían un estoma, ¿vale? Eso es básicamente que sacan el intestino delgado por la pared abdominal y tienen a su bolsita donde recolectan los residuos, y lo único que pasa es que la consistencia de las heces van a ser diferentes. No deberían comer tanta fibra porque claro, van a ser más líquidas las heces y demás, pero sí que se puede vivir sin colon. A ver, ¿con qué frecuencia deben hacerse las pruebas? Bueno, ya lo mencioné antes. Las pruebas van a hacerse dependiendo de si tienes factores de riesgo o no. Si, por ejemplo, eres una persona que no ha tenido antecedentes familiares ni personales de pólipos o cáncer de colon y recto, a partir de los 50 años, una vez al año, sangre oculta en heces, sigmoidoscopia cada 5 años o colonoscopia cada 10 años. Mientras que si eres una persona que tiene antecedentes familiares, pues como en el esquema anterior, sí que nos tenemos que hacer ya los chequeos un poco antes, ¿vale? Y va a depender del tipo de antecedente que tengas. Si mi padre tiene colitis ulcerosa, ¿tengo que hacerme controles diferentes a la población general? A ver, si a ti no te han diagnosticado colitis ulcerosa, no necesariamente. Ten en cuenta que tu padre sí que tiene mayor riesgo de desarrollar cáncer colorectal y eso haría automáticamente que tú entrases en la población de riesgo, pero no por la colitis ulcerosa, sino por otros tipos de antecedentes. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. ¿Vale? ¿Con qué síntomas debería preocuparme y consultar con el médico? Los síntomas de sospecha de cáncer de colon o recto y que hacen que tengamos que hablar con el médico son dolor abdominal, cambios en el patrón de las heces, cambio del ritmo de deposición, sin que exista ninguna circunstancia que lo justifique, en especial en personas mayores de 50 años. ¿Cuánto tiempo tarda un pólipo benigno en transformarse en maligno? A ver, el tiempo exacto no lo sé, pero sí que es verdad que hay algunos tipos de pólipos que tardan por lo menos 2-3 años en transformarse en malignos si son específicamente de ese tipo, ¿vale? Los vellosos son los de más riesgo. Muy bien, yo creo que no quedan más preguntas, entonces voy a llegar al final. Vamos a ver, ¿hay otra pregunta? No. No, sí que hay otra pregunta. La última. No. Vale, ¿qué tipo de alimentación puedo seguir para prevenir el cáncer de colon? Pese a que se desconoce la precisión y el impacto de la modificación de la dieta en la prevención del cáncer de colon, se recomienda moderar el consumo de carne roja, carne procesada, carne cocinada con muy alta temperatura. Eso ya lo había comentado antes. Ahora sí, hemos llegado al final. Muchas gracias por vuestra atención y participación. Tras el taller van a recibir una encuesta de satisfacción. Por favor, dedicad solo unos minutos a responderla. Vuestra opinión nos importa y nos ayuda a mejorar. Si queréis ampliar la información o tratar otros temas conmigo, podéis coger cita a través de la app de Sanitas, y recordad también que tenéis un video de consulta a nuestra disposición. Además podéis pedir cita con otras especialidades del Servicio de Promoción de Salud como nutrición, actividad física, maternidad o salud infantil. Un saludo y feliz día. Hasta luego.